¿Cómo están? Muy buenas noches, mis queridos compañeros. Un gusto poderles saludar y de iniciar esta nueva semana de actividades. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. Buenas noches, Liz. Buenas noches, teacher. Compañera Inesita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Compañero Pablo, un gusto poderles saludar. Bienvenido. Buenas noches, Lisa. Veroniquita, ¿cómo está? Un gusto saludarles, un gusto poder compartir con todos ustedes esta nueva semana de actividades. Buenas noches, Licen. Víctor, ¿cómo está? Un gusto poderles saludar y obviamente también un poquito atrasado, pese a que sí les envié una tarjetita por el grupo, pero desearles a las mamitas que hayan pasado un excelente Día de las Madres, valga la redundancia, y obviamente que lo hayan pasado de lo mejor, que siempre hayan estado en contacto con sus personas, hayan podido disfrutar con sus seres más allegados. Un gusto poderles saludar y de esta manera iniciamos el desarrollo de la presente actividad, de la presente tarea. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Como es de costumbre, ustedes en pantalla pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 3, gramática, con el tema número 3, y vamos a ver English Future Be Going To. Es la forma que vamos a ver en esta clase, la forma Be Going To, para determinar el futuro en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrollar las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, el tiempo futuro con going to se usa para, tienen que proporcionar la conceptualización, por así decirlo, obviamente cuando se utiliza la forma o el tiempo going to. La siguiente dice el futuro con will se utiliza para hablar de, igual tienen que hacerlo en español, no hay problema eso, simplemente tienen que indicar en qué se lo utiliza. La siguiente dice escriba 3 oraciones utilizando la forma going to. Aquí sí, ustedes tienen que hacer estas 3 oraciones tanto en español como en inglés. Las personas que solo me hagan en inglés o solo me hagan, o peor aún, me hagan en español, tienen 0 redondo en esa pregunta. Así que por favor, ya le estoy explicando. Dice, escriba 3 oraciones utilizando la forma going to. Tiene que estar español, inglés cada una de ellas. Y por último, dice, escriba 3 oraciones utilizando la fórmula o la forma will. Igual como la anterior. Tiene que estar tanto en español como en inglés el desarrollo de estas oraciones. Eso es toda la tarea que ustedes tienen para la presente semana, una tarea bastante cortita, pero que les va a permitir poner un poquito de práctica todo lo que se les va enseñando en el desarrollo de la clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Para ello ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja. Eso es fundamental en la parte superior y a continuación desarrollan el contenido de su tarea como lo vienen haciendo hasta aquí. Lo están haciendo súper bien. En función del contenido, deben hacerlo en función para que su contenido obviamente cumpla con las estructuras. Tienen que leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema English Future Be Going To, correspondientes a la semana 3 de fecha 13 de mayo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 13 de mayo, la fecha límite de entregas es el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Entonces tienen ustedes un tiempo bastante cómodo todavía para presentar, recordándoles que estamos ya al finalizar esta nueva unidad. Estamos ya entrando ya casi a la recta final para terminar la unidad número 3 y nos vamos acercando al final de todo de esta etapa educativa del nivel que ustedes están cursando. Una vez que se les ha proporcionado las instrucciones en función del desarrollo de su tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del contenido. Vamos a ver qué es lo que ustedes tienen como materia en función de este tema que se ha preparado para la presente semana. Y tienen ustedes la siguiente estructura. Vamos a ver justamente en función del tema y vamos a ver English Future, el futuro de inglés con la forma be going to. En inglés existen fundamentalmente 2 formas de expresar el futuro, existiendo diferencias notables entre ambas. Hablamos de la primera forma, el going to, y de la segunda forma, que es el will, que habíamos visto ya en clases anteriores. Cuando usamos la fórmula o la estructura going to, usamos generalmente la estructura o la fórmula. Primero un verbo to be,
cualquiera de ellos, el verbo to be. Luego, la forma going to, y luego un verbo en infinitivo o infinitive verb utilizamos para acciones que van a suceder muy pronto o para expresar un plan que se tiene. Esas son las dos estructuras o las dos ocasiones en las cuales se puede utilizar esta fórmula de oración. Primero, para determinar acciones que van a suceder muy pronto o para expresar un plan que se tiene, obviamente, pero a futuro. Entonces ahí utilizamos la fórmula. Primero el verbo to be más la fórmula going to y un verbo en infinitivo. Eso es todo lo que tiene que hacer. En cuanto a la forma will se utiliza o se usa para expresar una promesa, una predicción o algo que se quiere hacer en el futuro. Entonces, son tres cosas lo que tienen que utilizar con will. Para expresar una promesa, algo que ustedes prometen a futuro. Una predicción, por ejemplo, mañana va a llover, por ejemplo. Es una predicción, no sabe si se cumplirá o no. O algo que se quiere hacer en el futuro. Esas tres cosas son las que se utilizan en la fórmula del futuro con el will. Entonces ahí nosotros tenemos las dos formas que se utilizan para determinar el futuro. La primera fórmula con el going to para acciones que van a suceder muy pronto o para expresar un plan que se tiene a futuro. Y la segunda, en este caso la segunda forma que es will, se expresa o se utiliza dentro de promesas, de predicciones o algo que se quiere hacer en futuro. Y vamos a iniciar, una vez que hemos explicado esa parte, vamos a iniciar con la fórmula going to. El tiempo futuro con going to se usa más comúnmente en el lenguaje hablado cuando se quiere hacer referencia al futuro inmediato, es decir, algo que está por ocurrir. Ahí se utiliza el going to. Por ejemplo, she is going to pay with a credit card. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito, algo que está por ocurrir, pero que está de forma inmediata por ocurrir. Ahí nosotros entonces utilizamos la forma going to. ¿Cuál es la fórmula de acuerdo a esta estructura que nosotros tenemos aquí? Vamos a ir describiéndolo. Primero tenemos el pronombre más el verbo, que obviamente que en su conjugación describen una sola cosa. Entonces tenemos en este caso is, corresponde al verbo to be. She obviamente es el pronombre personal. Los dos funcionan de forma igualitaria. La forma going to del pasado, en este caso un verbo en infinitivo, en este caso que es pay, y obviamente el complemento, en este caso que es with credit card. With corresponde a un conector que significa con. Y obviamente a, que es un artículo indefinido que se traduce como una. Y obviamente credit card, que es un sustantivo común, obviamente que obviamente se traduce como tarjeta de crédito. Es todo. Entonces es la estructura que nosotros tenemos dentro de esta oración. Ella va a pagar con una tarjeta de crédito. La siguiente tenemos igual, la misma estructura. Tenemos I am going to drop of my prescription over there. Y tenemos con la frase over there, y nosotros ya habíamos visto en la clase anterior, que determinaba over there. Dice, voy a dejar mi prescripción médica allá. Este over there determinaba una distancia grande. Dice allá. Entonces, esa es la determinación. Igual tenemos el pronombre y el verbo to be en primera instancia. Tenemos la forma going to para determinar el futuro. Tenemos el verbo en infinitivo, en este caso, que es droop. Luego tenemos igual un adverbio, en este caso que es of, que es de lugar. Y tenemos un pronombre posesivo, que se traduce como me. Luego tenemos el complemento que es prescription over there. Ya saben, esta frase over there obviamente determina allá, determina una distancia. Y prescription obviamente es un sustantivo. Esas son las características comunes que tiene esta oración. I am going to drop of my prescription over there. Voy a dejar mi prescripción médica allá. También se emplea para hablar de interrogaciones o planes para hacer algo, para hacer oraciones interrogativas o intencionales. También se utiliza.
o planes que se van a desarrollar a futuro. Por ejemplo, I am going to learn English. I am, y aquí tenemos la contracción I, se fusiona en una sola, el verbo to be más el pronombre. Tenemos la forma going to. Tenemos, en este caso, el verbo en infinitivo learn, obviamente que se utiliza para el futuro. Y tenemos English, que es un sustantivo propio. Estoy determinando un nombre propio de una asignatura. Entonces, ¿cuál es la característica? Eso ya les había indicado. Cuando es un sustantivo propio, la primera letra tiene que estar en mayúscula. Esa es la característica fundamental para poderlos identificar. Dice, I am going to learn English. Voy a aprender inglés. Pero esto obviamente está, al decir voy a aprender inglés, está proyectado hacia el futuro. Entonces, ahí también se lo emplea para hablar de intenciones o para planes de hacer algo. Entonces, es una intención. También puede ser un plan en cual yo voy a estructurar para poder estudiar a futuro. Se forma con el verbo to be. Vamos a ver cuál es la estructura con el verbo to be. Se forma con el verbo to be conjugado para personas correspondientes, seguido de la fórmula o de la forma going to y del verbo base. Por ejemplo, aquí tenemos la siguiente, por ejemplo, con el to be, tenemos más la fórmula going to y más el verbo base de quien se está hablando. Entonces, el verbo to be ya saben que es I am. Está prácticamente el pronombre y el verbo. En este caso, ser o estar. Luego tenemos la estructura going to que determina que la oración obviamente se va a desarrollar al futuro. Y tenemos el verbo base. Y en este caso tenemos pay como verbo base. Entonces, ¿qué es lo que dice? Y vamos a conjugar con todas las fórmulas de la estructura, en este caso del verbo to be y de los pronombres personales, como es I, you, he, she, it, we, you y they. Obviamente con el verbo base pay. Y obviamente tenemos la primera, dice I am going to pay. Dice yo voy a pagar. I am going to pay. La siguiente dice you are going to pay. Tú vas a pagar. She is going to pay. Él va a pagar. She is going to, perdón, la primera es he is going to pay. Él va a pagar. Obviamente he es para el hombre. She is going to pay. Él ya va a pagar. It is going to pay. Eso va a pagar. Obviamente este it ya saben ustedes que se refiere a qué. Solo se puede, el it solo puede determinar a cosas, animales y sustantivos incontables. It is going to pay. Eso va a pagar. Pagar, obviamente, como un sustantivo incontable. No puedo determinar cuánto se va a pagar o cuántos pagos se van a realizar. Entonces, es un sustantivo incontable. No se puede contar, por lo tanto, está correctamente utilizado con el it is. La siguiente dice, we are going to pay. Nosotros vamos a pagar, la primera persona del plural. You are going to pay. Ustedes van a pagar, la segunda persona del plural. Y por último tenemos they are going to pay. Ellos o ellas van a pagar. Corresponde a ellos. Entonces aquí nosotros tenemos con la fórmula o con la estructura going to, cómo se lo utiliza para la conjugación de verbos. Y como esto, simplemente con el going to, esto yo lo puedo obviamente conjugar, obviamente para determinar acciones que se van a desarrollar. Pero en qué características? Para hablar de intenciones o para hablar de planes que se van a desarrollar. Ahora con la fórmula o con la forma will. ¿Qué es lo que sucede con el will? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son las estructuras gramaticales que vamos a utilizar con will? El futuro con will se utiliza para hablar de decisiones que se toman mientras se va hablando, mientras se va desarrollando. Por ejemplo, yo voy hablando y digo, me duele el estómago, me voy a comprar una pastilla más de noche. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mientras yo estoy diciendo la acción que me está afectando, también voy tomando la decisión. Ahí se utiliza la forma con la estructura will para determinar el futuro. Esa es la característica fundamental. Dentro de estos vamos a ver los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos I need to get my medicine. Necesito comprar mi medicina, dice. Y aquí utilizo el will. I will go to the pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. Entonces ahí tenemos la estructura. Tenemos la utilización del will. Entonces, dentro de la estructura igual, tenemos primero el pronombre personal. En este caso estoy hablando de mí mismo.
Luego tengo un verbo también complemento que es go, en este caso que es ir. Tenemos un adverbio que es tú, tenemos un artículo determinante o determinado que es de, que se traduce al español como las formas el, la, los, las. Tenemos pharmacy como un sustantivo y obviamente tenemos un adjetivo obviamente que determina tiempo, que es tonight. Entonces aquí nosotros tenemos. Entonces ahí esa es la estructura. I need to get my medicine. Necesito comprar mi medicina. I will go to the pharmacy tonight. Iré a la farmacia esta noche. ¿Qué es lo que dice la regla gramatical? Que se utiliza will cuando se toma decisiones mientras se está hablando. Entonces aquí, mientras estoy hablando, mientras estoy diciendo que necesito algo, voy a desarrollar determinada acción. La siguiente oración dice, I need some cash. Necesito algo de efectivo. I will pay. Y obviamente tenemos igual con el verbo base pay. Tenemos aquí el will, la fórmula del futuro con will. Dice, I will pay with my debit card and ask for cash back. Necesito algo de efectivo, pagaré con mi tarjeta de débito y pediré efectivo de vuelta. También es usado para decir predicciones de carácter general. Predicciones que pueden suceder o como no pueden suceder, pero de carácter general. Por ejemplo, dice, I am sure it will rain tomorrow. Estoy seguro de que va a llover mañana. Es una predicción, no se sabe si se cumplirá o no se cumplirá, pero ahí obviamente se lo utiliza a la fórmula will para desarrollar predicciones de carácter general. Obviamente dice que va a llover y la lluvia es de carácter general, entonces no se sabe si se cumplirá o no. Gerardo Gómez will win the election. Aquí tenemos la utilización del will, obviamente que determina que esta oración está en futuro. Win the election. Gerardo Gómez va a ganar las elecciones. No se sabe si se cumplirá o no se cumplirá. Es una predicción de carácter general. Otra de las características es que se forma con el verbo will. Vamos a ver cómo. Entonces aquí tenemos en este caso pay, obviamente que es el verbo base, y leather, que se da un complemento con un verbo en el cual determina un tiempo hacia el futuro. Por ejemplo, tenemos I will pay leather, tenemos you will pay leather, tenemos he will pay leather, she will pay leather, tenemos it will pay leather, tenemos he will pay leather, tenemos you will pay later y tenemos they will pay later. Esas son las características fundamentales. Vamos a ver, vamos a ir viendo, vamos a ir seguir desarrollando esta acción. Dígame solo un segundito nomás. Entonces, ya. Entonces, continuamos. Entonces, aquí nosotros podemos ver, entonces, este leader le determina el tiempo en el cual se va a desarrollar la acción. Later se traduce como más tarde o más luego. Entonces, en este caso, si yo digo I will pay later, digo yo pagaré más tarde. You will pay later, tú pagarás más tarde. He will pay later, él pagará más tarde. She will pay later, ella pagará más tarde. It will pay later, esto pagará más tarde. We will pay later, nosotros pagaremos más tarde. You will pay later, ustedes pagarán más tarde. Y they will pay later, ellos pagarán más tarde. Entonces, eso obviamente dentro de la estructura que se forma con el verbo will más un verbo base. Aquí nosotros hemos podido observar estas estructuras, estas características en función tanto de la forma will como de la fórmula going to para determinar las acciones en futuro. ¿Cuándo se utilizan? ¿Cuáles son las reglas gramaticales? ¿Cuál es la estructura en general? Vamos a continuar.
y vamos a ir viendo un poco más, vamos a ir viendo el futuro con going to. Vamos a ver cuáles son las características en función de esta estructura gramatical. Y aquí nosotros vamos a ver un poco más, vamos a ver el futuro con going to. Vamos a ver. Existe otra forma de futuro que utiliza going to en lugar de will. Hay que conocer bien los usos de cada uno para evitar confusiones, ya que una de sus traducciones es ir o hacer de la estructura going to. Por ejemplo, going to se usa para, primera estructura, primera regla gramatical, planes que es 100% seguro que tienen que ocurrir o que se van a cumplir. Esa es la estructura determinante. Por ejemplo, tenemos la siguiente, I am going to present my final exam tomorrow. Mañana voy a presentar mis exámenes finales. Entonces, es lo que determina. I am going to present my final exam tomorrow. Ahí estamos indicando qué es lo que va a suceder. Y obviamente cuando ustedes están presentes, o están conscientes que tienen, por ejemplo, que rendir una prueba, eso tiene que cumplirse de la forma que sea, ¿no es cierto? Es algo que 100% que va a ocurrir. La siguiente dice, I am going to see you this holiday season. Voy a verte estas vacaciones. Igual, acciones que se van a cumplir. They are going to eat out tonight. Ellos van a comer fuera esta noche. Algo que va a suceder y que de pronto se ejecuta al 100%. También se lo utiliza para predicciones en las que se tiene seguridad, en las que se va a, obviamente, se está seguro que se van a desarrollar de esa manera. Por ejemplo, your concert is going to be the best of the year. Tu concierto va a ser el mejor del año. Entonces, esas son en función de las predicciones en las cuales se tiene seguridad, en las cuales obviamente se tiene uno la seguridad que va a suceder de esa manera. La siguiente tenemos, I am not going to study law on the university. Dice, no voy a estudiar derecho en esa universidad. Algo que no va a suceder. We are not going to spend all day together. Nosotros no vamos a pasar todo el día juntos. Eso es obviamente en función de esta regla gramatical. Otra de las características, vamos a ver a continuación cuáles son las estructuras de las oraciones que utilizamos con going to y en sus formas afirmativa, negativa y también interrogativa, porque con la fórmula o going to yo puedo afirmar, yo puedo negar y también puedo desarrollar preguntas, como se lo ha venido haciendo, como se lo ha venido analizando en el resto de estructuras gramaticales en función de los verbos, de los pronombres. Y vamos a ver la estructura con la fórmula o la estructura going to. Para el modo afirmativo, la oración debe contener un sujeto, tiene que contener un verbo to be, luego tiene que tener el going to, luego tiene que tener un verbo en infinitivo y por último tiene que tener un complemento. Eso en la acción afirmativa. Por ejemplo, I am going to eat a sandwich tonight. Me voy a comer un sándwich esta noche. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero tenemos al sujeto, que es I, es el pronombre personal. Luego tengo un verbo to be, en este caso que es am. Luego tengo la forma going to. Luego tengo el verbo en infinitivo que es eat. Y luego tengo un complemento que es a sandwich tonight. Ese es el complemento. Entonces, de esa manera están estructuradas todas las oraciones, esta es la fórmula para estructurar las oraciones en afirmativo con la forma go into. Con la misma forma go into para estructurar una negación, tiene la siguiente estructura, la fórmula. Primero tiene un sujeto, luego tiene el verbo to be, luego tiene el adverbio de negación not, la forma going to, el verbo en infinitivo y por último un complemento. Aquí lo único que aumenta luego del verbo to be es el adverbio de negación, el not, nada más. De esa forma estaría estructurándose el negativo de la fórmula going to. For example, she is not going to go to the cinema with you. Ella no va a ir al cine con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dice? Primero tenemos el sujeto, en este caso que es she. Luego tengo el verbo to be, en este caso que es is. El adverbio de negación que es not. La forma going to.
Luego tengo el verbo en infinitivo. Este verbo en infinitivo es el go. Luego tengo el complemento que es to cinema with you. Esa es la estructura en cuanto a la negación con el going to. Tener muy presente en este caso que después del verbo to be siempre va a estar el adverbio de negación. Cuando vean not, automáticamente saben que está negando. Ahora, como sucedía con los pronombres personales, cuando era la forma afirmativa, tenía primero el pronombre personal y luego tenía el verbo, ¿no es cierto? Para hacer las preguntas, ¿qué es lo que cambiaba? Simplemente cambiaba de posición. Primero, para hacer las preguntas, para hacer las questions, primero tenía yo el verbo y luego tenía el pronombre. Lo mismo sucede acá. Para la forma interrogativa, primero va a estar presente el verbo to be en primera instancia, luego va a estar el sujeto o pronombre, luego la fórmula going to, luego el verbo en infinitivo y por último el complemento. Si ven, a diferencia de la forma afirmativa, primero estaba el sujeto. Acá no, el sujeto pasa a ser pasa a ser en segunda instancia. Mientras que el verbo to be en el afirmativo estaba en segunda instancia, para la interrogación pasas a estar en primera instancia. De tal manera que quedaría la oración, Are you going to with the mail for the client? Tú vas a escribir el correo electrónico para el cliente, le está preguntando. ¿Qué es lo que tiene primero? El verbo to be. En este caso tenemos are. Luego tengo el sujeto o el pronombre personal que es you. Luego tengo la forma going to. Luego tengo with, en este caso, que es el verbo infinitivo. Luego tenemos el complemento que es the mail of the client. Entonces ahí tenemos la estructura en cuanto a cómo se forma la interrogación. Esas son las estructuras, tanto para estructurar oraciones en el modo afirmativo, en el modo negativo y en el modo interrogativo. ¿Cuál es la fórmula o estructura? Hemos visto un ejemplo y hemos visto su traducción al español. Vamos a ver, también hay otra forma interesante que es el futuro con shall. Shall no se lo utiliza normalmente, pero está presente ahí, es una estructura bastante formal, no es una estructura común, tanto como con will, como con going to, que son bastante utilizadas. Con shall tiene una estructura bastante estilizada, bastante educada, por decirlo de otra manera. Shall es otro de los verbos auxiliares del futuro simple en inglés, a diferencia de will y de going to, que se usan con todos los pronombres. Shall, una de las características fundamentales, es que solo se usa con los pronombres de la primera persona, tanto del singular como del plural. Eso quiere decir que puedo utilizar con la primera persona I, que es yo, digo I shall. Esa es de la primera persona del singular. O puedo utilizar con we, que es la primera persona del plural. En este caso, we se traduce como nosotros. En este caso es we shall. Entonces son las únicas dos formas o los únicos dos pronombres con los cuales se puede utilizar la forma shall. Una de las semejanzas que guarda con will es que las contracciones, ya que también es ill, es decir, I shall never forget this present. En este caso, yo puedo también decir, I'll never to get its present. Prácticamente la contracción viene a ser la misma. En cuanto al uso, shall sirve para dar sugerencias. Esa es una de las características fundamentales. En el siguiente cuadro nosotros vamos a ver las estructuras concretas con shall en los modos afirmativo, negativo e interrogativo. Tenemos aquí tenemos el modo afirmativo, tenemos el sujeto, más la estructura shall, más el verbo en infinitivo y más un complemento. I shall take more notes in my class. Debería tomar más apuntes en mis clases. Eso es lo que determina. Forma afirmativa o modo afirmativo. En el modo negativo, nosotros tenemos el sujeto, la forma shall, el adverbio de negación, el verbo en infinitivo y también tenemos el complemento. Por ejemplo, I shall not be in this concert. No debería estar en este concierto, dice, está negando. Y para la forma interrogativa, el shall pasa a ser primero y luego el sujeto, el pronombre. Entonces diría shall en primera instancia, la forma shall, luego el sujeto, luego el verbo en infinitivo y por último el complemento. Y eso sería todo. Por ejemplo, shall I help you?
¿Te puedo ayudar? Le está preguntando. Shall I help you? ¿Te puedo ayudar? Y obviamente lo dice de una forma bastante educada, bastante estructural. Entonces, esas son las estructuras en cuanto a la utilización con shall. En general, el uso actual de shall es poco frecuente y cuando es usado se trata de oraciones interrogativas, ya nada más, no se lo utiliza. Dentro del idioma inglés tiene una estructura bastante básica, bastante reducida en cuanto a su utilización. Y obviamente tiene solo dos formas. Lamentablemente ese es otro de los factores en el cual se lo hace imposible utilizarlo, porque shall solo se utiliza tanto para I, que es la primera persona, y para we, que es la primera persona tanto del singular como del plural respectivamente. Esas son las características en cuanto a la utilización de estas formas en futuro que nosotros hemos visto y que ustedes tienen todo el material pertinente para utilizarlo en su tarea, para aplicarlo en su tarea. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto compartir esta hora con ustedes. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, una feliz noche, que descansen.